El día de hoy les traigo un pequeño video donde van a escuchar mi opinión o mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque he oído muchas críticas de muchos cubanos que hablan mal de Uruguay y no valoran lo que en el tiempo que han estado acá en Uruguay, todo lo que han podido hacer, todo lo que han podido lograr, que por muy pequeño que sea, en Cuba no se podía lograr. Trabajando simplemente acá, en Cuba trabajando no se pueden lograr todas las metas que se logran acá. Así que nada, les traigo un pequeño video, no les voy a contar más para que puedan verlo y puedan saber lo que pienso y mi forma de ver en el tiempo que he estado acá en Uruguay. Así que familia, nada, no se muevan ahí, que enseguida estoy con ustedes. Yo no critico al cubano que pasa por acá, por Uruguay, que quizás se pasa 1 año, 2 años, reúnen un dinero y siguen rumbo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su meta, cada persona tiene su plan. Muchas personas que siguen para Estados Unidos porque tienen muchos familiares allá que llevan quizás mucho tiempo allá y lo están esperando. Perfecto. No solamente aquí hay personas que han pasado por Uruguay, cubanos que han pasado por Uruguay, que han ido para Chile, han ido para Brasil. No todos se van para Estados Unidos. La mayoría sí se van para Estados Unidos, pero no todos. Ahora, ¿cuál es el punto que yo no entiendo? Si tú llegas acá a Uruguay y sigues para Estados Unidos, tienes plan de seguir para Estados Unidos o para otro país, un ejemplo, ¿por qué criticar? ¿Por qué criticar? Porque quizás Uruguay no te sirvió o quizás Uruguay no es lo que tú esperabas. Pero no podemos criticar. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de un país donde sí todo es de crítica. Entonces, pienso que en la cabecita de uno debe decir, espérate, yo tengo que situarme. Uruguay, por muchas cosas malas que pueda tener, porque tampoco es que uno tenga una venda en los ojos. Como hay cosas buenas en Uruguay, hay cosas malas. Escuchen, cosas buenas y cosas malas. Pero en Cuba todo es malo. En Cuba todo es malo. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo ahorita, cuando tú te pones a comparar Cuba, Uruguay, trabajo en Cuba, trabajo en Uruguay, los beneficios en Cuba, los beneficios en Uruguay, es una diferencia muy grande que Uruguay le lleva a Cuba en todo. Entonces, si tú en 1 año acá en Uruguay pudiste ahorrar una X cantidad de dinero para seguir, entonces no puedes criticar. No puedes criticar, porque ese dinero que tú acá en 1 año ahorraste para seguir el rumbo que ibas a tomar, en Cuba no lo hiciste. Porque en Cuba, para poder llegar acá a Uruguay, tuviste que vender una casa. Si tenías carro, tuviste que vender un carro. Si tenías familiar fuera del país, fuera de Cuba, te tuvieron que mandar el dinero o un amigo que te prestara el dinero. O tenías quizás un negocio y pudiste hacer dinero, al menos el pasaje, para poder venir. Y sin embargo, mira la diferencia. Llegaste a Uruguay, empezaste a trabajar en 1 año o en 2 años, no sé, el tiempo que te tome, en lo que trabajes, en lo que tú seas capaz de ganar, reuniste ese dinero y pudiste seguir hacia donde ir. Entonces, pienso yo que no debemos criticar. No es que tengamos que decir, ni tengamos que decir, mencionar siempre y estar alabando a Uruguay. No, pero es que debemos ser agradecidos. Debemos agradecer a este país que nos dio la oportunidad de poder llegar acá, de poder hacer papel, de poder hacer una cédula. Cosa que en Cuba, como siempre he dicho, cuando voy de una provincia a otra o cuando voy de Oriente a La Habana para hacer un cambio de dirección, es dolor y cabeza. Ustedes lo saben, mi cubano, que es dolor y cabeza. Y sin embargo, llegamos acá a Uruguay siendo extranjeros, siendo de otro país, nos reciben con las puertas abiertas. Tenemos la opción de trabajar, tenemos la opción de exigir derechos. Y así hay cubanos que critican Uruguay. Y pienso yo que hay que ser un poco razonable en eso, porque siempre recordar que venimos de un país que es el que tenemos que criticar. No Uruguay, tenemos que criticar a Cuba, y no a Cuba, al gobierno dictador que hay en Cuba, que es el que nos obliga a salir de Cuba. No a este país que nos abre sus puertas y nos da la oportunidad de salir y de entrar. Así que debemos que ser conscientes en eso, porque un día esas puertas se nos pueden cerrar. Y entonces cuando vamos a tener y cuando vamos a lamentar. Así que no critiquemos, sino que construyamos.
Acá también me topé muchos cubanos del cual me ponía a conversar con ellos, cubanos que llevamos un poquito más de tiempo que yo. Estaba hablando al principio cuando llegué acá a Uruguay, que tenía quizás 4, 5, 6 meses, y me topé con cubanos que quizás tenían 8, 9, 10 meses, un año, más que yo, y me decían, Eddie, acá en Uruguay es muy cara las cosas, acá en Uruguay no me alcanza el dinero para nada, todo es caro. Es decir, veían la parte mala o siempre estaban criticando. Yo no compartí esas ideas y no lo estoy diciendo porque estoy haciendo este video. Le voy a explicar por qué. Porque yo le decía, compadre, nosotros venimos de un país donde todo es caro. Fíjate, en Cuba no hay opción de nada. No es como acá en Uruguay que tú dices, bueno, voy a tal lugar y voy a comprar. Acá en Uruguay tú sales con un dinero en la mano, para ponerle un ejemplo, sales con 1.000 pesos a comprar, no sé, cosas de comer, y tú tienes miles de lugares donde comprar, donde en cada lugar que llegues siempre vas a encontrar un poquito más barato las cosas. Pero aparte de eso, trabajas y, por supuesto, siempre he dicho, tú compras las cosas o empiezas a planificarte, depende de lo que tú ganes. Tú nunca puedes comprar por encima de lo que tú puedas ganar, porque para eso son las planificaciones. Es verdad que acá en Uruguay tienes que pagar renta, tienes que pagarlo todo. Y yo entendía en cierto modo muchas cosas que me decían, pero lo decían de tal manera como que se estaban quejando, y yo no entendía esa parte. ¿Por qué no entendía esa parte? Porque nosotros venimos de un país, como estaba diciendo, que no hay opciones. Tú trabajas el mes entero y con lo que te paga el gobierno, porque los trabajos en Cuba, en ese gobierno dictador que hay en Cuba, todos los trabajos son del Estado. Con lo que te paga en ese centro de trabajo no te da para nada, apenas te da para comer, dime tú para otro gusto. Y acá en Uruguay, por muy caras que sean las cosas, como muchos dicen, que no estoy diciendo que quizás algunas cosas sean caras, pero siempre digo, ustedes se acuerdan la palabra que siempre he utilizado en los videos, opción. Acá en Uruguay hay opción, porque hay todo tipo de cosas para todo tipo de personas. Para el pobre, para el más pobre, para la clase media, para el que tiene dinero, para el rico. Y eso era lo que yo veía en poco tiempo. Vamos a suponer que yo me haya topado con un cubano que llevara un año y yo en 5 meses estaba viendo todas esas cosas que ese cubano en un año no veía. ¿Por qué también? Porque hay cubanos que vienen acá en Uruguay, hay que decirlo así. Acá en Uruguay hay cubanos que vienen y piensan que en un año quieren hacer miles de dólares. Y eso no es así. Si en Cuba no lo hacías. En Cuba no lo hacías. Y aquí, aunque sea, Uruguay te da la oportunidad de tú trabajar. Que todo proceso es un poquito más lento. Claro que sí. Claro que sí, pero va cumpliendo metas poco a poco. Eso depende del lugar en que estés trabajando, el salario que tenga, quizás la recomendación que llegue hasta acá a Uruguay. Pero no podemos hablar así como muchos cubanos que dicen, no todos, algunos cubanos dicen, no, porque en Uruguay es caro. Sí, pero se pasan aquí trabajando un año, hacen el dinero y siguen para Estados Unidos, para otros países. Es decir, que pudieron hacer el dinero acá en Uruguay que en Cuba no lo hicieron. Entonces, no es como muchos dicen y siempre critican a Uruguay, que es caro, no. Caro es Cuba. Caro es Cuba, que no tiene opción ni tiene la oportunidad de decir, voy a hacer esto y voy a planificarme. No, pues para hacer eso tienes que tener familiares fuera del país que te puedan mandar ese dinero. Tienes que tener un negocio ilegal que te pueda dar esa cantidad de dinero para tú poder hacer muchas cosas que trabajando como se trabaja acá en Uruguay, en Cuba, no lo puedes hacer. Bueno, familia, espero que les haya podido gustar este pequeño video donde dejé mi opinión, es mi opinión personal. Y quizás pueden decir, Eddie, pero no, es que tú no tienes nada que criticar. Sí, yo puedo tener mil cosas que criticar, no digo que no, porque yo no soy perfecto y Uruguay no es perfecto. Como dije, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero yo valoro lo bueno, yo no valoro lo malo. Yo valoro lo bueno, yo valoro este gran país que me ha dado la oportunidad a mí, a muchos cubanos que han pasado por acá, de poder tener un futuro, de poder garantizar un futuro a mi familia, de poder mañana cumplir metas y objetivos que en Cuba es muy difícil cumplir. Entonces, una cosa es criticar y una cosa es tener opinión. Y creo que debemos valorar no solamente Uruguay, todos los países que nos dan la oportunidad de poder emprender un negocio, de poder hacer una vida justa, que en Cuba no podemos tener
una vida que trabajando poco a poco puede ir cumpliendo muchas metas. Así que es mi opinión, nada, le dejé mi opinión acá en Eddie Reflexiona. Es mi forma de pensar y lo he visto acá. Llevo 4 años en Uruguay y me ha servido de grande. Cada día aprendo un poquito más. En mi trabajo, que ya tengo casi 2 años, he aprendido muchas cosas que quizá en Cuba nunca hubiera aprendido. Y nada, más que criticar, me queda agradecerle a este gran país, agradecerle a todo el uruguayo que me ha dado la oportunidad y me ha brindado su amistad. Así que nada, familias, nos vemos en otra edición de Eddie Reflexiona. Y como siempre le digo, patria, libertad y vida, libertad para los presos políticos de mi país. Los quiero, familia.